Ok. Am, Mi computadora murió hace un momento y no grabé el alineamiento, así es que espero que al menos ustedes se lo hayan podido reproducir. Bueno, ahora vamos a entonces a comenzar la parte de el uso de servidores para la predicción de la estructura de la proteína. Ok. Para eso vamos a utilizar un servidor llamado AlphaFold 2. Bueno, en realidad es un servidor llamado CollabFold, que es una extensión online del programa AlphaFold 2, que es un programa que utiliza inteligencia artificial para poder predecir la estructura de una proteína. ¿Ok? Am, el programa, no, lo podemos encontrar nosotros. Déjenme ver si puedo hacer una AlphaFold 3, no. Hacer una búsqueda aquí, ¿no? Si ustedes colocan Colab AlphaFold 2, les va a salir este programa aquí, ¿no? Que es justamente el que yo tengo ahora en mi pantalla. Ok, voy a copiar para ponérselos a ustedes en el chat. Ok, perfecto. Cerrar aquí. Ok, entonces, como les mencionaba, ¿no? Este programa ha revolucionado desde el año pasado, ¿no? Ha sido uno de los, vamos a decirlo así, descubrimientos o aportes a la ciencia, ¿no? Uno de los grandes aportes en los últimos 10 años a la ciencia porque nos ha permitido a nosotros predecir la estructura de proteínas con una calidad extremadamente alta, una calidad muy buena, con una confiabilidad muy buena para trabajar con el programa. ¿Ok? Y hemos visto, ¿no? Que diversas investigaciones se han visto beneficiadas, ¿no? Con el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque nos ha permitido a nosotros am, hacer algunos análisis, inferir algunas cosas con una alta calidad, a veces pasando por encima la parte experimental en el sentido de que la parte experimental de resolución de estructura es un camino bastante largo. Sin embargo, esta herramienta nos ayuda de cierta forma a mejorar o nos ayuda a obtener la estructura de una proteína con un poco más de facilidad. Ok, entonces esta es la web, es una web bastante, es un servidor bastante intuitivo, ¿no? En donde vemos aquí unos botones de play. Cuando nosotros le vamos a dar play aquí a los pasos, a los steps, a las etapas, ¿no? Vamos a observar que va a aparecer un check aquí y una vez que se completa el check, pues nosotros vamos a ir de un paso hacia el otro. ¿Ok? Para eso nosotros necesitamos unirnos, ¿no? Con una cuenta de Google, ¿ok? Para poder trabajar aquí. Podemos, por ejemplo, ponerle aquí conectar una vez que hemos logado con Google y vamos a observar que aquí va a aparecer una conexión y una cantidad o una capacidad de memoria RAM y capacidad de disco con la cual nosotros podemos comenzar a trabajar en este programa. ¿Ok? Ok, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito solo y nada más que la secuencia de aminoácidos de la proteína que quiero estudiar, ¿no? Nosotros ya tenemos la secuencia de aminoácidos de nuestra proteína, que es la GalDH de Arabidopsis thaliana, ¿correcto? Y lo que yo necesito es colocar la secuencia problema aquí donde dicen el query sequence. ¿Ok? Lo voy a colar, perdón, la voy a pegar, ¿no? Control V, después de haberla copiado. Y casi, por así decir, tenemos casi todo listo, ¿no? Lo interesante, bueno, aquí le voy a poner antes el nombre, ok, le voy a poner GalDH, ok, Arabidopsis thaliana, ok. Lo interesante de esta nueva versión del programa, porque constantemente este programa está siendo actualizado y mejorado, ¿ok? Es que ahora nosotros podemos modelar lo que se conocen como complejos oligoméricos, ¿no? Tanto complejos homo oligoméricos como hetero oligoméricos, ¿ok? Para ello yo tengo que utilizar la opción de 2 puntos, ¿no? Ustedes han visto que yo he pegado la secuencia en esta entrada aquí, ¿cierto? Y mi secuencia termina en TTA, ¿correcto? Si yo quiero, por ejemplo, predecir
un homodímero de mi proteína, pues le coloco 2 puntos después del final de la secuencia y le hago y pego de nuevo la secuencia de interés. Si es que se trata de un hetero oligómero, ¿no? Le coloco mi secuencia de interés, 2 puntos y la secuencia de la otra proteína que yo quiero modelar. Entonces, es bastante sencillo hacer, por ejemplo, homo y heterodímeros de proteínas para evaluar el complejo que están formando estas dos proteínas. ¿Ok? Yo no quiero modelar un complejo, voy a modelar una única proteína. ¿Ok? Aquí está el nombre. Y dependiendo de las estrategias que yo quiero utilizar, pues puedo ir viendo las opciones que tengo aquí. ¿Ok? Lo que yo les aconsejo es que ustedes activen la opción de usar Amber. ¿Ok? Aquí ustedes le tendrían que dar un check. ¿Por qué es que es una opción interesante? Porque los modelos que son generados por AlphaFold, utilizando la opción Amber, el programa los va a llevar a una optimización de las cadenas laterales a través de una simulación o una minimización de energía usando dinámica molecular. ¿Ok? Entonces, esta estructura relajada es una estructura la cual tiene menos sobreposiciones de átomos, ¿ok? Al momento de ser generada. Es una opción que siempre ustedes, yo les aconsejo colocar. Yo la voy a sacar porque si no va a demorar demasiado en hacer la predicción, pero yo les aconsejo que ustedes la utilicen, ¿ok? Aquí en el template que nosotros podemos, o las opciones que podemos encontrar aquí, significa qué base de datos va a utilizar para hacer las búsquedas de las proteínas homólogas, ¿ok? En términos de estructura. Lo vamos a dejar por el momento como ninguna para que no tenga vamos a llamarle un sesgo, ¿no? Un vicio, perdón, en función a las estructuras que ya están depositadas en la base de datos, sino quiero que haga una predicción de nuevo un poco más limpia, por así decirlo. Entonces, una vez que he completado la secuencia, le he colocado el nombre, le hago check en el uso del Amber, ¿ok? Voy a darle play aquí, le voy a dar que sí, quiero ejecutarlo de cualquier forma, ¿ok? Y una vez que aparece el check, quiere decir que podemos ir al siguiente paso. Ahora viene el paso en el cual se realiza el alineamiento múltiples de secuencia. Este programa, ¿no? Esta inteligencia artificial usa información genética a través de un alineamiento múltiple, ¿no? El alineamiento que nosotros hicimos, pues utilizaba algunas secuencias de proteínas, ¿cierto? Aquí en el alineamiento múltiple por AlphaFold, pues utiliza una gran cantidad de secuencias para obtener la información genética y al mismo tiempo utiliza la información física enfrentando o haciendo una matriz de la secuencia de la proteína contra la misma secuencia de la proteína, ¿ok? Eso es un poco más relacionado a cómo funcionaría el propio programa. Entonces aquí nosotros tenemos opciones de escoger las diferentes bases de datos que el programa va a utilizar, ¿ok? Para hacer este alineamiento múltiple. Puede utilizar la base de datos del UniProt y una base de datos llamado Environmental que está utilizando este programa FAFOL o inclusive yo puedo proporcionarle un alineamiento múltiple específico, ¿no? Lo vamos a dejar como está, ¿no? En el MMSEC2 que va a utilizar estas dos bases de datos, ¿ok? Bastante información. Y también aquí lo vamos a dejar em, con el pareamiento, el modo de pareamiento, ¿no? El no pareado y el pareado, ¿ok? Em, Voy a darle aquí en check y luego avanzar. ¿Ok? Aquí, el tipo de modelamiento. Si es que quiero utilizar el AlphaFold 2, el AlphaFold Multimer, ¿no? Si es que quiero hacer complejos oligoméricos. Si es que ustedes quieren, lo pueden dejar en automático. Él va a reconocer qué es lo que ustedes quieren, en el sentido de que si es que ustedes están colocando secuencia, 2 puntos secuencia, él va a reconocer que ustedes quieren modelar un complejo y él va a reconocer eso. ¿Ok? El número de ciclos que ustedes quieren que haga por cada refinamiento, perdón, por cada predicción de estructura, ¿ok? Si es que quiere que se guarde directamente su Google Drive y la calidad de las imágenes que se van a generar, yo les aconsejo colocar 300 dpi para que lo puedan utilizar ya sea
en algún artículo o en alguna tesis. ¿Ok? Aquí, dependiendo la calidad o dependiendo el número de secuencias o cuán difícil podría ser modelar por el FAFO la estructura, nosotros podemos ir aumentando el número de ciclos en la predicción. ¿Ok? Vamos a utilizar apenas 3, ¿ok? Para que no sea demasiado demorado. Y vamos a dar aquí avanzar. ¿Ok? Avanzado. Aquí es simplemente instalar las dependencias. ¿Ok? Y después de esto es que ya hacemos o corremos la predicción. ¿Ok? Esto va a llevar un tiempo, va a demorar, no es algo sencillo de rodar. Me refiero, no es algo sencillo que el programa pueda rodar. ¿Ok? Pues entonces vamos a tener que esperar un poquito para poder analizar los resultados. ¿Ok? Mientras ocurre eso, pues les voy a enseñar las otras extensiones que también existen para utilizar AlphaFold. ¿Ok? Como ven, gracias a a estos programas o estos servidores, predecir la estructura de una proteína de excelente calidad no es complicado, ¿no? Ahora nuestro trabajo es estudiar muy bien respecto a cómo interpretar las estructuras de proteínas, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo en la mañana. Ahora voy a darle correr la predicción y aquí vemos que el programa está siendo descargado, va a rodar el alineamiento múltiple de secuencias. ¿Ok? Aquí vamos a esperar a que cargue un poquito para que ustedes vayan observando el alineamiento. Dentro del alineamiento va a haber casi como lo que veíamos en BLAS, una cobertura de la secuencia en función al alineamiento que va a realizar el propio programa. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ok. Ok. Esto también va a depender un poco de la conexión a internet que tengan, ¿ok? A veces cuando el internet también está un poco lento, también esto comienza a demorar un poco más, ¿ok? De preferible estar cerca a una red estable, porque a veces cuando cae el proceso se pueda reconectar automáticamente y no parar, ¿ok? Eso también es algo a tener en cuenta con respecto al uso de estos servidores, ¿ok? Porque si cae la conexión, vas a tener que volver a hacer todo de nuevo, ¿no? Y todo lo que esperaste aquí, pues vas a tener que repetirlo, ¿ok? Y también hay que estar atento cuando termina el paso para que puedas dar continuidad. Porque si dejas mucho tiempo, o sea, si el paso terminó y lo dejas mucho tiempo allí, esto como que sale de sesión y vas a tener que volver a repetir la predicción de la proteína. Ok, entonces en ese sentido hay que tener un poco de cuidado. Mientras va terminando, vamos a eh, ver otra extensión de AlphaFold dentro de CollabFold, que es el AlphaFold Advanced, ¿ok? Que es un poquito más avanzado. En realidad da algunas cosas interesantes, ¿ok? Yo prefiero utilizar últimamente esta versión avanzada de AlphaFold. También te permite hacer complejos oligoméricos, ¿ok? Am, y es también interesante. Ok, voy a cambiarme, voy a ver si me puedo cambiar aquí de usuario para que no me detecte. Aquí ya está corriendo el modelo 1. No me ha salido la información del alineamiento múltiple y arriba tampoco me ha dado esa información, pero probablemente al finalizar la corrida, pues ahí me va a dar esta información. Aquí ya está corriendo la predicción en el primer programa de AlphaFold, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia en el Advanced del programa anterior? Que aquí primero te pide instalar el software, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a instalar el programa primero. ¿Ok? Aquí también se está conectando y aquí va a comenzar a instalar el software. Como vemos, hay bastantes cosas que comparten, ¿no? El Advanced de el Fold normal, vamos a llamarlo. Aquí yo voy a colocar la secuencia de interés, ¿ok?
y de igual forma que en el anterior, yo puedo usar los dos puntos para poder crear un homodímero o un heterodímero, por ejemplo, ¿no? La secuencia, dos puntos, la misma secuencia si quiero un homodímero, la secuencia, dos puntos, otra secuencia si es que quiero un heterodímero, ¿cierto? Sin embargo, el Advanced te da la opción de em, jugar de cierta forma con eh, diferentes combinaciones y también puede funcionar para más de un dímero, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo esta opción que me dice, ¿no? La secuencia A, secuencia C, una quiebra, secuencia D, secuencia E, dos puntos, F, G, H, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a modelar, en este caso, él dice el, en este caso va a crear un homodímero A con C, ¿no? Un homodímero D con E, ¿cierto? Y un heterotrímero F, G y H, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un complejo entre AC y DE y este complejo lo va a también modelar con FGH, ¿ok? O, por ejemplo, si yo tengo ABC y DF y pongo como oligómer 2.1, significa que él va a realizar dos copias de AB y una simple copia de DF. En este caso sería un complejo trimérico, pero formado por dos cadenas iguales y una cadena diferente, ¿cierto? Entonces, como ven, el Advance, aquí todavía está corriendo, como ven, el Advance es una opción bastante interesante, sobre todo si nosotros queremos modelar complejos oligoméricos. ¿Ok? Aquí todavía está instalando el GPU para poder rodar el programa. ¿Ok? Es sumamente interesante este Advance para casos un poco más complejos, ¿no? Entonces colocas el nombre de la proteína, le colocas la secuencia, ¿no? Y aquí viene el oligómero, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, ya no quiero poner dos veces la misma secuencia, coloco dos aquí y va a enfrentar esta proteína contra ella misma y me va a dar un dímero, ¿no? Si coloco cuatro me va a dar un tetrámero de la misma proteína, ¿ok? Entonces, una vez que he instalado el software, ¿no? Sale el check, le coloco aquí las informaciones que necesito, le voy a dar check aquí, continuar. Ah, aquí también, si uno quiere, pues elige la base de datos que desee. Yo les recomiendo el MMSec2, que es lo que está corriendo en este programa básico de Colatfall. ¿Ok? Aquí no, pues nosotros no le vamos a dar no le estamos dando el alineamiento múltiple, ¿cierto? Estamos dejando que él realice el alineamiento múltiple a partir del MMSec, de la base de datos MMSec2. ¿Cierto? Aquí nosotros podemos poner la opción que estaba este, eh, en la versión básica, ¿ok? ¿No? Si trabajamos con queremos modelar apenas una única proteína, ¿no? Le podemos nosotros poner pareado, ¿no? Si estamos utilizando más de una proteína, ¿no? Ahí le podemos poner un no pareado, ¿ok? Y si queremos ver, ¿no? Una combinación de ambos, le podemos poner el pareado o no pareado, ¿ok? Esto está relacionado con el porcentaje de identidad, ¿ok? En las secuencias no necesitamos moverlo, ¿ok? Vamos a dejarlo tal cual está. Este es un filtro opcional, ¿ok? No necesitamos utilizar esta parte de aquí. Y aquí de frente ya le podemos colocar en rodar AlphaFold, ¿ok? En el cual me va a rankear a la mejor proteína en función a un parámetro llamado PLDDT, que es el parámetro del propio AlphaFold que te va a ti mostrar cuán confiable es la proteína que se está prediciendo, ¿no? La proteína que tú estás queriendo predecir su estructura, te va a hablar cuán confiable es. El AlphaFold básico también nos va a dar ese tipo de resultado como vemos aquí, ¿ok? Le vamos a dar usar turbo. Este turbo te permite a ti predecir la estructura de una forma más rápida. ¿Por qué? Luego vamos a ver. Ok, esto lo podemos dejar de modo default, guardar las imágenes sí. Número de modelos, ¿no? ¿Cuántos modelos quieres? Tú puedes aquí
que es solamente crear un modelo, dos modelos, cinco modelos, tú eliges, ¿no? Normalmente en default es 5 modelos y yo les aconsejo hacer eso, ¿no? El número de ensamblajes al momento de rodar el programa lo podemos dejar en default. Si se trata de un caso un poco complejo, le podemos ir aumentando el nivel y aquí el número de reciclos, igual que en el caso anterior, ¿no? Si es una proteína que tiene poca información del alineamiento múltiple, nosotros podemos aumentar el número de reciclos, ¿ok? Ah, ¿qué otra cosa? Bueno, aquí le daríamos run y comenzaría a generar el programa, ¿no? Y aquí viene la parte interesante porque aquí nosotros podemos utilizar la parte de la dinámica para poder minimizar el modelo, ¿no? Para poder obtener un modelo relajado. La versión básica, nosotros yo les he dicho que ustedes coloquen como opción usar Amber. Y el programa va a utilizar o va a realizar este refinamiento de las estructuras por dinámica con todos los modelos. Sin embargo, en el Advanced yo puedo escoger apenas al mejor modelo, ¿no? Entonces, aquí yo he pedido que se creen 5 modelos y el programa va a rankear, es decir, me va a decir de los 5 modelos cuál es el mejor en función del parámetro PLDDT, ¿ok? Y con esta opción de apenas relajar el top 1, yo voy a decirle, oye, al mejor modelo que creaste, hazle la parte dinámica para obtener una opción, una estructura relajada. Y créanme que esto es mucho más rápido que rodar el programa básico de AlphaFold, ¿ok? Miren, aquí ya tenemos un primer vistazo al modelo y aquí tenemos el PLDDT, ¿no? Lo que les había comentado. Las regiones, mientras más azules, son regiones altamente confiables en el momento de la predicción de la estructura. Las regiones más rojas son las regiones menos confiables. Luego tenemos que hacer un análisis de esta estructura y ver en dónde se encuentra esta región que no, según AlphaFold, no es una región confiable, que probablemente este loop puede tener otra orientación. Sin embargo, vemos que la gran mayoría de la proteína, el núcleo de la proteína, está modelado pero con una calidad altísima. ¿Ok? Bueno, volviendo aquí al Advanced, luego tiene lo mismo que el anterior, ¿no? Show Displays. Aquí si ustedes quieren crear las imágenes para guardarlas. Aquí un video que te da de los modelos generados. Y aquí ya descargas la predicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, es parecido con el anterior, ¿ok? No voy a rodar este programa, ¿ok? Porque ahí sí nos demoraríamos muchísimo, ¿ok? Pero creo que ha, ha dado para entender, ¿no? Después voy a dejar rodando, por ejemplo, un heterodímero o podemos rodar un heterotrímero para ver qué es lo que pasa. Es que mientras más moléculas le pongamos, más nos vamos a demorar, ¿no? Y nos vamos a demorar simplemente esperando a que el programa realice la predicción, ¿ok? Luego podemos hacerlo como tarea. Creo que es mejor la opción. Ustedes, yo les voy a mandar las secuencias y yo les voy a decir cómo es que tienen que hacer el modelo, ¿ok? Va a ser la mejor opción para que practiquen con el AlphaFold Advanced, ¿ok? Este es también un software que no es explícitamente AlphaFold, ¿ok? Es llamado EMS Fold. Utiliza también inteligencia artificial, pero por increíble que parezca, es una versión online de un programa, ¿no? De inteligencia artificial para predicción de estructuras hecha por Facebook, ¿ok? La empresa Meta, la empresa de Facebook, que nosotros lo conocemos como Facebook, también ha entrado en la carrera de predicción de estructuras de proteínas por inteligencia artificial. Y ellos recientemente sacaron un artículo en donde han predicho prácticamente, ustedes imagínense ver una constelación, ¿no? Y que cada uno de los puntitos en la constelación son proteínas, algunas que conocemos su estructura y la gran mayoría no las conocemos, ¿no? Eh, y tenemos la constelación y tenemos, por ejemplo, puntos rojos, pocos puntos rojos que son los que conocemos y una gran cantidad de puntos blancos, ¿no? Si ustedes entran en la web de ellos, ¿no? No sé si es esta, vamos a ver.
Creo que sí es este. Aquí está. Sí, es este. Esto, ¿no? Esta es una secuencias, perdón, de estructuras desconocidas y las estructuras que ahora se conocen gracias a el uso de la inteligencia artificial de Meta para la predicción de estructura de proteínas, ¿no? No les mentía cuando les decía que cada uno de los puntitos representa una proteína. Y si yo acerco el puntero del mouse, ¿no? Cada uno de los puntitos representa una estructura de proteína. Esta, por ejemplo, es una proteína desconocida. La amarilla es otra proteína desconocida, ¿no? Y cada una de las proteínas desconocidas han sido modeladas por el programa de predicción LMS-Fold, ¿no? La inteligencia artificial de Meta, de Facebook. Trabaja un poco parecido como el AlphaFold en base a la inteligencia artificial. Aún no leo el artículo como para poder decirles cuáles son las diferencias, ventajas o desventajas, ¿ok? Eh, pero tenemos una herramienta a más para trabajar con inteligencia artificial y predicción de estructura de proteínas, ¿no? Los pasos son iguales. Necesito conectarme, ¿ok? Necesito instalar el software MS Fold, ¿ok? Necesito darle un nombre a mi corrida y ojo que esta es la versión, la primera versión que ha sido lanzada. Con seguridad esto va a ir mejorando, ¿ok? Aquí nosotros le colocamos la secuencia, ¿ok? El número de copias, me refiero a cuántas copias de esta molécula quieres rodar, ¿ok? Entonces funcionaría principalmente para homodímeros, ¿ok? Vamos a ver. ah, mm, 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 sí, entonces para heterodímeros también lo podemos usar, ¿no? En este caso ya no es con dos puntos, sino con un slash, ¿ok? La secuencia A, slash, la secuencia B, ¿ok? Para homoligómeros cambiamos el número de copias a más de 2, ¿ok? Si queremos un heterodímero, la secuencia slash la propia secuencia. Si queremos una copia o más de un oligómero, le aumentamos aquí cuántas veces nosotros queremos de la misma proteína, ¿ok? Aquí igual el número de ciclos, ¿no? Mientras más difícil sea, posiblemente sea modelar la proteína, aumentamos el número de ciclos, ¿ok? El color aquí no está tan relacionado a la calidad del modelo, sino como quieres que se vea en Ribone o en cadenas, ¿ok? Que te permita observar las cadenas laterales, las cadenas principales. Esto es opcional, lo pueden pasar. Los plots yo creo que son importantes, colocarlo siempre en 300 dpi, ¿no? Y una vez que se ha generado el modelo, pues descargar la estructura, ¿no? Es un poco más sencillo, aún no entiendo, como les digo, sinceramente todavía no veo, no he leído para ver cómo realmente funciona el programa, ¿ok? Pero como ven es mucho más sencillo de utilizar. Aparentemente unos 4 pasos y tenemos la estructura de la proteína predicha, ¿no? Y por lo que parece, no, al menos en lo que se ha conocido y lo que más o menos hemos ido observando respecto a la página, al propio, a lo que se comenta, son estructuras de proteínas, pues, que también tienen un grado de confiabilidad bastante bueno, ¿ok? No sabría decirles cómo es que nosotros eh, usaríamos, voy a cerrar esto, aún no podría explicarles cómo es que nosotros podríamos evaluar como el parámetro PL DDT que utilizamos con el Collatfold de AlphaFold. No estoy tan seguro. Pero miren, aquí ya estamos viendo que esa región, ¿no? Que estaba en rojo aquí, aparece aquí también. Y está realmente relacionada con probablemente el dominio N o el dominio C-terminal de la propia proteína. ¿Ok? Ya está rodando el modelo 3 de los 5 modelos. ¿Ok? Entonces, hasta el momento estamos observando 3 opciones con las cuales podemos trabajar. ¿Cierto? AlphaFold, AlphaFold Advanced, ¿no? Con el Collatfold y, y yo le digo el AlphaFold de Facebook, ¿no? Una herramienta bastante sencilla de utilizar y que también funciona para la predicción. ¿Ok? ¿Preguntas y dudas hasta este punto?
Ok, todavía no tenemos preguntas ni dudas. Vamos a esperar que termine aquí. Y mientras eso, eh, creo que se llama así. Cosmic. Aquí. Sí, es este de aquí. Este servidor Cosmic. Ajá. Déjeme ver si es específicamente esta web. Ajá. Sí, es esta de aquí. Esta es otra opción que nosotros tenemos, una opción a más, para poder utilizar el AlphaFold en realidad. AlphaFold con el uso de Colatfold, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes necesitan en este servidor? Pues crearse un login, ¿ok? Un usuario y una contraseña. Ah, yo debería tener... Vamos a ver si me acuerdo. Ah, lo lee por computadora. Esto lo había hecho en otra computadora. Ok. Entonces, ¿cómo es que... Ah, no. Sí es mi login, exacto. Solo que estoy logando en otra computadora. Ok. Vamos a ir aquí en Home. Ok. ¿Y cómo es que yo trabajo aquí? ¿No? Para esto yo necesito mantener mis archivos. Ok. O las secuencias de las proteínas con las cuales yo quiero predecir o trabajar. Ok. Yo tengo que tenerlas en en un formato FASTA separado. Ok, entonces voy a irme hasta el final aquí, crear un nuevo bloc de notas. Ah, perdón, un bloc de notas nuevo. Voy a guardarlo aquí y a este le voy a poner galdh.fast, ¿no? Ah, bueno, para eso le tengo que quitar txt. Ok, lo voy a guardar. Ok. Y aquí, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Necesito crear un nuevo folder. ¿Ok? Ok, entonces yo creo un folder. Perdón, primero entro aquí en Home. ¿Ok? Crear un nuevo folder. ¿Ok? A este folder yo le voy a llamar galdh. ¿Ok? Y aquí vamos a poner test. O lo que ustedes quieran. Entrenamiento o algo así, ¿no? Voy a guardar. Como ven, he creado un nuevo folder aquí. Correcto. Entro a mi folder galdh y voy aquí en Data. ¿Ok? Eh, para esto, pues voy a agregar, ¿no? O voy a adicionar la secuencia a partir de mi computadora. Voy aquí en Buscar, me voy aquí en mi área de trabajo y busco mi archivo en formato FASTA, que está aquí, galdh FASTA. Abrir, ¿cierto? Le voy a dar aquí, subir. Voy a aumentar aquí. ¿Ok? Entonces, repito, fui a Home, ¿no? Creé una nueva carpeta, ¿cierto? Entré aquí en Data de mi carpeta, ¿ok? Subí mi archivo, ¿correcto? Entonces aquí está el archivo que yo he subido, ¿ok? De galdh, ¿cierto? Ahora me voy aquí en esta opción, ¿ok? Y aquí yo voy a crear un nuevo experimento, por así decirlo, ¿ok? Ah, no entendí. Sí, quiero hacer. No sé por qué volvió. Oh, bueno, qué raro.
No entiendo por qué me puso esto. Qué raro. A ver, vamos a ver aquí en Toolkit. Mm, ok, no, creo que es aquí. Tiene que ser aquí. No sé por qué me está botando de nuevo a la data. Dice existe. Ok, voy a crear uno nuevo. Perfecto. Aquí la descripción le voy a poner GalDH predicción. Ok. Seleccionar la data. Ahora sí, selecciono, ¿no? Mi secuencia en formato FASTA. Ok, he seleccionado mi data. Y aquí en herramienta, ¿qué es lo que quiero seleccionar? ¿No? Aquí nosotros tenemos diversas opciones. Es más, esto no solo va a funcionar para eh, recorrer AlphaFold. Si ustedes pueden observar aquí, hay diversas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Ustedes pueden explorar l- todas las opciones que se tiene. Por ejemplo, predicción de estructura de proteínas usando IgFold, ¿no? El propio Collatfold que hemos estado utilizando, alineamientos de secuencia, y nosotros vamos a usar el AlphaFold 2, ¿ok? Entonces estamos con la secuencia en formato FASTA, el AlphaFold 2, ¿cierto? Y en los parámetros vamos a hacerle clic aquí y vamos a ver qué parámetros podemos escoger. Vamos a dejar que utilice toda la base de datos, ¿ok? Es decir, va a utilizar la base de datos disponible de secuencias para que haga el alineamiento múltiple y todas estas cosas. ¿Ok? Que me dé así, unas puntuaciones para los modelos, que es importante. ¿Ok? Y que me dé los modelos relajados también. Ah, no, que sí quiero los modelos relajados. No, aquí sería skip, sería que no quieres que los modelos estén relajados. ¿Ok? Le vamos a dar aquí salvar parámetros. Perfecto. Y aquí le podemos guardar y correr nuestro experimento. ¿Ok? Vamos a ponerle OK. Y nosotros no tenemos que hacer nada más. Si quieren pueden venirle aquí a ver estado, ¿no? Y pueden ver qué es lo que comienza a hacer el programa. ¿Ok? Aquí no necesitamos nada más. Él va a enviarlo vía correo el resultado y ustedes van a poder descargar los archivos con respecto a la predicción de la estructura, ¿no? Esto es conveniente, por ejemplo, si yo quiero predecir un complejo de proteínas, ¿no? Por decir, tengo eh, 5 proteínas y no quiero hacer todo ese proceso del collab, ¿no? Coloco las 5 proteínas dentro de un archivo FASTA y listo, ¿no? Estaría listo porque él comenzaría a hacer la predicción. ¿Ok? Vamos a ver aquí un AlphaFold, ya va casi por el modelo 4. Y esperaríamos un momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si nos damos un tiempo? No, no salgan de la llamada. ¿Ok? Eh, vamos a esperar un momento hasta que termine. ¿Ok? Y nosotros podamos volver. ¿Ok? Cuando termine, yo vuelvo a activar mi micrófono y mi cámara para mostrarles el resultado. ¿Ok? Ok, chicos, aquí terminó. Vamos a ver. Miren, terminó, ¿no? De generar el último modelo, los 5 modelos aquí. ¿Ok? Ha demorado 39 minutos para generar los 5 modelos de la proteína de aproximadamente eran ¿cuánto? 560 creo aminoácidos, ¿no? Y ojo que no le he dado la opción de usar Amber, ¿no? Porque por cada modelo él va a realizar la dinámica y vamos a tener en realidad dos modelos, el modelo no relajado y el modelo relajado. ¿Ok? Aquí ya terminó. Ahora yo le puedo dar el display, ¿no? De la estructura en función del IDDT. ¿Ok? Vamos aquí a ver nuestra imagen. ¿Ok? Y aquí lo que me está mostrando es el modelo con ranking 1 para el IDDT de la proteína. ¿Ok? Vemos que esta es justamente la región menos, vamos a decirle así, confiable de la estructura. Es
esta que da la vuelta de aquí, que es un extremo, ¿no? Probablemente es el extremo N terminal o puede ser el extremo C terminal. Eso es lo que luego veremos. Ok, nuevamente, las versiones de alta confiabilidad, ¿no? Son más rojas, las de menos son más, perdón, más azules y las de menos confiabilidad son más rojas, ¿no? Entonces, justamente apenas la región expuesta, la región del loop, de un loop del N terminal o C terminal de la proteína. Ok, vamos a ir a los plots, vamos a que nos muestren los plots. Ok, estos gráficos son importantes si ustedes quieren utilizarlo, ok, al momento de, por ejemplo, colocarlos en una tesis, por ejemplo, ¿no? Aquí nos muestra la posición de los aminoácidos, ¿ok? Y la calidad de la predicción, ¿no? En función al IDDT, ¿no? Al PLDDT, ¿ok? Que es el que nos da la confiabilidad, ¿no? Y exactamente aquí nosotros vemos que justo el N terminal tiene una región pues que no es casi muy confiable. Entonces, con esto podemos ya decir de que esta región efectivamente está relacionada al N terminal de la proteína, ¿ok? Aquí nosotros vemos la cobertura de las secuencias, ok, perdón, aquí la cobertura de las secuencias y la posición en aminoácidos en relación a la cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Que de las un poco más de 3.500 estructuras utilizadas, ¿no? Hemos tenido una cobertura eh, de más o menos, aquí empezaremos en el 50 más o menos, ¿no? Después de los primeros 50 aminoácidos. Y esto está con relación con lo que hemos observado aquí, ¿cierto? Porque como no tenemos información con la cual, o información en la base de datos, para poder extraer de cierta forma la predicción de esta región tiene una calidad de predicción más baja que las otras, ¿no? Aquí ya aumenta, ¿no? La identidad de las secuencias, ¿no? Ok, luego descargamos aquí y vamos a lo que nos interesa, es a observar la estructura de la proteína. Ok, entonces voy a abrir aquí el archivo y aquí vemos cómo es un modelo no relajado, ¿no? Pues es lo único que yo tengo. Si tuviera el modelo relajado, aquí saldría ranking 1 modelo relajado, por ejemplo. Ok, voy a abrirle aquí, que voy a dar a abrir al archivo PDB. Ok, y tengo al archivo pdb listo acá. Ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, utilizar la estructura 7SML. Voy a abrirla aquí. 7SML, que es la estructura también de una galactosa deshidrogenasa, y comparar esta estructura con la predicha por AlphaFold. Ok, voy a ir aquí en la estructura predicha por AlphaFold, acciones, alinear con la molécula 7SML. Ok, y listo, vemos que hay una sobreposición pues casi perfecta entre ambas proteínas predichas, ¿no? La gran diferencia que vamos a observar aquí es la presencia de este gran N terminal, ¿no? En la estructura predicha por AlphaFold. Lo que yo puedo hacer es, para evitar que este N terminal desordenado no me deje visualizar bien a mi proteína, tengo dos opciones: o lo puedo eliminar o simplemente lo puedo pedir para que no me lo muestre. No lo voy a eliminar, no lo voy a arrancar, simplemente le voy a decir que no me muestre la secuencia. ¿Ok? Algo interesante que nos muestra la secuencia predicha por AlphaFold con relación a la estructura cristalográfica es la orientación del loop, ¿no? Que les había comentado que era importante para la unión del cofactor. Para eso también nosotros vamos a traer a 2BBF, ¿ok? Voy a extraer apenas una de las cadenas, ¿ok? Voy a crear un nuevo objeto aquí. Y esta proteína que contiene, esto que contiene apenas una proteína, la voy a alinear con la GalDH predicha con AlphaFold, ¿no? Vemos que
a pesar de la estructura ser predicha por AlphaFold, la similitud entre la conformación de ambas proteínas en términos de estructura es bastante baja, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que la estructura de GalDH tiene esta hélice grande, gigante en esta región. Sin embargo, aquí la estructura de la proteína de esta bacteria, si no me equivoco era una oxidorreductasa, ¿no? Tiene una región expuesta, ¿no? O sea, expone estas hojas beta que estamos observando aquí, ¿no? Estas hojas beta. Sin embargo, GalDH tiene estas tres hélices en esta región, cubriendo, ¿no? De cierta forma la exposición de las hojas beta a la superficie, ¿no? Pero vamos a algo que nos interesaría y nos llamaría bastante la atención. Es la orientación del loop en donde encaja el cofactor. Ya vemos que tenemos un lugar disponible, ¿no? Para la unión del cofactor en esta estructura predicha por AlphaFold, diferente, ¿no? A la estructura cristalográfica, como estamos observando aquí, ¿no? La estructura cristalográfica en morado, en celeste, ¿no? Tiene este loop aquí que impediría la entrada del cofactor. Sin embargo, la estructura por AlphaFold tiene el loop extendido, lo que de cierta forma permite un encaje, ¿no? La posibilidad de encaje de el cofactor en esa posición. Vamos a observar la presencia de la leucina, que era homólogo a la histidina covalente, que debe estar aquí, ¿no? Entonces vamos a... Aquí está. Esta es la posición de la leucina, ¿no? Que es equivalente a la histidina, como ven, que realiza el enlace covalente, ¿no? Entonces realmente en las proteínas GalDH se pierde y vemos que no hay un aminoácido cerca, principalmente no hay una histidina cerca de esta región en la cual pues pueda formarse ese enlace covalente. Hemos perdido la formación de ese enlace covalente realmente en esta estructura, ¿no? Muy interesante. Ahora, la pregunta del millón sería, bueno, ¿y por qué AlphaFold me permite a mí obtener una estructura, vamos a llamarle abierta, ¿no? Una estructura en la que el loop me permitiría la entrada de el cofactor si es que quiero hacer estudios de comparación o algo por el estilo, ¿no? Esto es debido a que AlphaFold pues va a utilizar las bases de datos, ¿no? Hemos visto que utiliza alineamientos de secuencias múltiples para poder eh, utilizar esa información y predecir la estructura de la proteína. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de proteínas con el mismo folding, ¿no? Que tiene la GalDH, es decir, las proteínas que ligan FAT, ¿no? Y que tienen este folding parecido, que lo estamos observando con la oxidorreductasa, ¿no? Si es que todas estas proteínas tienen esta histidina conservada, van a estar ligadas al cofactor, las estructuras cristalográficas, y por lo tanto va a haber una orientación del loop que permita la entrada del cofactor. ¿A qué es lo que quiero llegar? Que el modelo generado por AlphaFold trae esa información para la orientación del loop, permitiéndole una abertura, a pesar de que la estructura es una estructura predicha sin la presencia del cofactor. No podemos hacer esto con AlphaFold. Podemos predecir una estructura con potenciales ligándose unión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, vamos a decirle así, esta ventaja sobre nuestra estructura cristalográfica, porque nos da una vista de cómo podría orientarse el loop, ¿no?
cuando se asemejaría a una orientación en complejo, ¿no? Por otro lado, la estructura cristalográfica, ¿no? Nos estaría a nosotros mostrando cómo o, o cuál o qué experimentaría, ¿no? La proteína cuando no se encuentra ligada al cofactor y cuál es el producto, qué cambio conformacional la proteína estaría experimentando al estar sin el cofactor ligado, ¿no? En el cual, sin el cofactor ligado, el loop que vemos aquí, ¿no? Está extendido hacia la parte interna de la proteína. Sin embargo, con un posible cofactor ligado, el loop se extiende hacia afuera, ¿no? De esta región. Pequeñas cosas, pero que son de suma importancia para el comportamiento de la proteína. No sabemos si la orientación de este loop de aquí o estas diferencias también están relacionadas con la presencia o ausencia del cofactor ligado, ¿no? Pero con seguridad esto de acá sí. ¿Ok? Y así es como nosotros realizamos la predicción de la estructura de una proteína con el programa AlphaFold. Como pueden ver, pues es bastante preciso el programa, ¿ok? Yo les aconsejo utilizarlo con el Amber para que obtengan una estructura relajada, ¿ok? Y a partir de esta estructura, pues nosotros ya podemos hacer otros estudios, podemos hacer análisis un poco más comparativos con la familia de proteínas, intentar describir dónde están los potenciales sitios activos, como es lo que habíamos hecho hace un momento, ¿no? Am, eh, sitios de unión, si es que estamos trabajando con un complejo de proteínas, predecir la interacción entre dos proteínas diferentes, ¿no? Esas son las ventajas que nosotros debemos aprovechar actualmente con AlphaFold. Así es que si ustedes estaban pensando en hacer, no sé, una tesis, por ejemplo, en bioinformática y relacionado a esto que es la estructura de proteínas porque querían observar un mecanismo en el cual hay dos proteínas que están interactuando, pues pueden hacerlo. No necesitamos ahora de un supercomputador para hacer estas cosas, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que se pueden complementar, ¿no? Con estudios de docking o estudios de dinámica, eh, pero a lo que me refiero y a lo que quiero llegar es que ahora tenemos a la mano la posibilidad de poder manejar, ¿no? La predicción de estructura de proteínas de alta calidad y con una gran facilidad, ¿no? Así es que, nuevamente, si están interesados en hacer este tipo de trabajos, háganlo, ¿no? Son aceptables. La bioinformática como parte de la biología es una rama fundamental para el desarrollo de la biología en sí, ¿no? Ha ayudado muchísimo al crecimiento de la biología. Así es que una tesis en bioinformática en pregrado y en posgrado es súper válida. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta este momento. ¿Lograron rodar los programas? ¿Lograron hacer la predicción de la proteína? ¿No? Luego yo les voy a mandar una secuencia para que ustedes monten un complejo, ¿ok? Con el AlphaFold Advance. Y creo que sería lo mejor como para que vayan entrenando en el uso del AlphaFold Advance. ¿Ok? ¿Preguntas y dudas hasta este momento? Llegué, una curiosidad, nada más. Creo Ujú, que hace como, será pues 24 años, cuando yo hice las primeras simulaciones para ver esta estructura tridimensional 3D de alfamilasa con la que yo trabajaba, ¿no? Y en ese tiempo, recién que empezaban los programas para predecir estructura 3D, ¿no? Entonces, más o menos, por decir, los primeros que indagaron aquello, se establecieron como desafíos lo siguiente, ¿no? Por decir, por ejemplo, que un programa o todo un conjunto de estrategias rindieran un futuro prometedor, como yo llamaba, por ejemplo, si es que ya podía predecirse con una estructura bien conocida. O ujú, sea, por ejemplo, vamos a suponer que les damos a ellos la estructura de una lisosima, que es una estructura bien conocida, bien definida, ¿no? Ya bien estudiada. Entonces, por decir, con lo que han aprendido,
ellos deben predecir una lisosima que por lo menos sea un 90-95% como la que ya está conocida, ¿no? Entonces, ese era el desafío, ¿no? Y algo parecido, no sé si también pasó con usted o ha pasado con ustedes con cristalización. Ujú, Cuando se trató de hacer como un estándar, un modelo, una estrategia para esta cristalización, se usaba siempre como referencia a la lisosima, pues también la lisosima, ¿no? Y sí. todo el mundo decía: "Qué abusivo, ¿no? La lisosima no necesita mucha cosa, ni no necesita ni llamársele, ella solita cristaliza", ¿no? Sí. Pero resulta que no era tan fácil la cosa, ¿no? Ahora, bueno, lógico, después con el advenimiento del robot, todo eso que se mejoró las condiciones, porque yo, por ejemplo, alcancé la era de que para cristalizar tenía que ir a Campinas y manual hacer la Ujú, preparación de las placas, todo aquello, ¿no? Ahora ya el robot lo hace, pues, en minutos, ¿no? sí. Entonces, mi inquietud es esa, ¿no? O sea, ¿qué tanto está ahora o ya se dejó aquella como aquel reto, ¿no? Como por decir, un programa es prometedor, un programa tiene mucha promesa. Ujú, Si es que, por decir, sin que tú sepas, por ejemplo, yo te envío la secuencia de alfa mitasa de Drosófila, por decir, ¿no? ujú, Entonces, te digo que por favor en tu programa que tú tienes predigas la estructura de esta enzima. sí. Ahora, lógico, algunos lo hacen a ciega, ¿no? Que debería ser así, ¿no? O sea, a ciegas, ¿no? O sea, yo recibo la estructura, la secuencia y lo resuelvo a ciegas, ¿no? Pero algunos hacen trampa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Van y como ya conocen la secuencia, la colocan en el Gene y la secuencia le dice: "Lo que acabas de ingresar es una amilasa". Ujú, Entonces, como yo ya sé que es una amilasa, trato de ajustar todo el programa para que me salga una amilasa, entonces ya no en parte no sé si sea correcto, ¿no? O de cierto modo, cuando yo digo ajustar para como para cortar, ¿no? Porque en realidad yo creo que encontrar un programa que haga una predicción de todas las proteínas, bueno, hay una diferencia entre las estructuras que tienen una conformación casi como un globo, sí. Eso es aún un a reto las para otras los que tienen programas. otras que son para una varilla, ¿no? Una varilla, o aquellas que tienen tipo casi como tipo almohadas, ¿no? No sé, solamente eso como una curiosidad, ¿qué tanto ese he hablado tanto, pero tal vez lo resumo es, ¿qué tanto es aquel reto que se planteó, sigue vigente o qué modificaciones se han hecho? ¿Qué tanto es, por ejemplo, el usar yo me acuerdo que ese momento creo que usaba el programa, era un programa con T, me acuerdo que era Tarsis, creo que algo así, Ah, y el no, Taser seguro. ese. Ujú, Bueno, no simplemente un comentario, ¿no? Pues no sí. sé qué te parezca. En realidad, lo que tú dices se hizo oficial, la competencia, en la que un grupo de científicos que trabajaban obviamente con programación se pusieron el reto de crear el programa, el mejor programa para la predicción de estructura. Y para eso se ideó una competencia, como unas olimpiadas, por así decir, ¿no? Si no me equivoco, a cada 2 o a cada 3 años, hasta el momento se realiza esa reunión. Creo que se llama CASP, creo algo así. Y obviamente ellos tienen un parámetro para medir cuán precisa es la predicción de los programas, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, obviamente los programas fueron evolucionando y los score, ¿no? Es un score que se llama TM, eh, comenzaron a ser bastante altos, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que mide? Tú tienes la estructura de una proteína cristalográfica, ¿no? Y la misma secuencia de esa proteína tú le das al programa o al programa y le pides que el programa la prediga, ¿no? El programa genera su estructura y la comparas. La diferencia en angstroms, ¿no? De la desviación de los átomos de la proteína predicha por el programa y la cristalográfica, cuanto menor es la diferencia en angstroms, ojo, en angstroms, o sea, estamos hablando de no podemos decir un cálculo milimétrico, sino es un cálculo nanométrico, ¿no? Mientras más menor es la diferencia, el programa es mucho más preciso en la predicción, ¿no?
Y pues a lo largo de los años, hasta la última reunión que hubo en el 2021, es decir, antes de la última reunión que fue en 2021, em, no, perdón, 2020, antes de esa reunión, los programas, o sea, iban bien, pero no había algo que llamaba demasiado la atención, como decir, wow, hemos encontrado el mejor programa en toda la historia en la que va el reto, y el reto creo que llevaba como 20 o 30 años, creo, ¿no? Y en el 2020 aparece AlphaFold. ¿Y qué es lo que veías, no? Que ellos podían observar a veces en algunos ejemplos, como ejemplos tan, como dices tú, no clásicos, como una lisosima, proteínas altamente estudiadas, ¿no? Había un desvío en angstroms cuando comparabas una proteína con otra de 0,5 angstroms. O sea, era nada, ¿no? O un angstrom de desvío entre una proteína total y la otra. O sea, es más, si tú comparas dos estructuras cristalográficas de la misma proteína resuelta por dos personas diferentes y las sobrepones, tú vas a encontrar esas desviaciones de 0,5, 1,5 angstroms, y eso ya es altamente homólogo, ¿no? Es una cosa impresionante. Y AlphaFold lo logra. Y es por eso que AlphaFold se convierte como uno de los descubrimientos más grandes de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque a pesar, ¿no? de esa gran predicción, esa gran, vamos a decirle así, o esa corta diferencia entre una estructura predicha y una estructura cristalográfica experimental, es que AlphaFold lo hace de nuevo. Es decir, no usa un template, no utiliza una coordenada, no utiliza un PDB, una estructura, para generar su estructura, ¿no? ¿Qué es lo que hace AlphaFold? Él aprende de todas las estructuras que existen en la base de datos de toititas y de todas las secuencias que no tienen estructura y que también obviamente tienen estructuras. Es como si él entendiera de que, oye, mira, si yo tengo este código de secuencias, es decir, tengo, no sé, este, una secuencia específica de 3 a 5 nucleótidos, perdón, aminoácidos, ¿no? En toda la base de datos, cuando yo siempre veo, por ejemplo, una alanina, treonina, triptofano y glicina, siempre que yo encuentro esto, ocurre esta orientación de un loop, o están dentro de una hélice, o están dentro de una hoja beta, o algo así, ¿no? Entonces el programa comienza a reconocer patrones en las bases de datos, y con esto él comienza a realizar las predicciones de las estructuras. Es por eso que el programa usa tanto alineamientos, pero al mismo tiempo utiliza información física de la propia proteína, porque al enfrentar la secuencia de la proteína contra ella misma, ella puede determinar de cierta forma potenciales interacciones entre el aminoácido, por ejemplo, 20 con el aminoácido 100, que podrían realizar una interacción electrostática cuando la proteína se plega, ¿no? Es decir, el programa es impresionante, ¿no? Y cada vez mejora más porque utiliza inteligencia artificial que va aprendiendo de las nuevas proteínas que se van depositando y de las mismas proteínas que le aprende a predecir. Entonces, es sumamente, es uno de los avances más grandes que hemos tenido en términos de estructura de proteínas, no solo en predicción, en estructura en general, ¿no? Aún tiene obviamente sus problemas, como en este caso de proteínas que son bastones y que esos bastones se doblan, por ejemplo. A veces tiene un poco de problemas para encontrar correctamente los ángulos de doblamiento del bastón sin que pierda una estructura eh, f- con función biológica o cosas por el estilo. Aún tiene sus cosas, ¿no? Por mejorar. Pero como hemos visto, o lo que hemos visto de cuánto ha mejorado en un año el programa, pues eh, la gran falta, es decir, lo que le falta al programa, me acuerdo cuando comenzó, nosotros decíamos, pucha, ¿cómo sería interesante poder modelar complejos con el programa AlphaFold? ¿Te imaginas? No pasaron ni 6 meses. Creo que en 4 meses implementaron para que AlphaFold pueda predecir la estructura de proteínas con la formación de complejos. Y tenemos que entender que formar complejos no es simplemente poner una molécula con otra y la junto y listo, no, sino que tiene que tener un encaje. En realidad las moléculas no se unen unas con otras de forma aleatoria.
Las moléculas tienen que encontrar un encaje, tanto en términos de interacciones hidrofóbicas, electrostáticas, eh, interacciones que estabilicen y que justifiquen de cierta forma la formación de ese complejo, ¿no? Recuerden, tenemos que recordar que las proteínas forman complejos porque en ese estado es su función biológica. Entonces, AlphaFold aprendió a entender esos patrones y también predice correctamente los complejos que nosotros hemos resuelto, por ejemplo, de forma experimental. AlphaFold lo resuelve con la misma interfase de contacto, ¿no? Y es un avance pues bastante grande, ¿no? En el área. Lo único que nos falta, y obviamente va a llegar, ¿no? Es que ahora AlphaFold comienza a predecir la interacción entre las proteínas y sus cofactores ligando sustratos, ¿no? O sea, de aquí a 10 años, lo que nosotros necesitamos es aprender a interpretar, aprender a extraer información biológica, ¿no? Aprender sobre estructura de proteínas, aprender los mecanismos enzimáticos, por ejemplo, a nivel estructural y explicar los fenómenos de las enzimas desde el punto de vista de las reacciones químicas, cómo podrían producirse observando las estructuras de proteínas a través de las interacciones de aminoácidos y sustrato, ¿no? Cosas como, por ejemplo, esa histidina era importante para generar un enlace covalente y GalDH la perdió y ahora tiene una leucina y cómo esto puede afectar a la función de la proteína, ¿no? Entonces, cosas por el estilo muy pronto van a ser mucho más sencillas de estudiar, ¿no? Eso es lo que yo veo en el futuro de la biología estructural. Un futuro en el que los alumnos se deben de preparar para enfrentar una gran cantidad de información a la cual vamos a ser expuestos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Gracias, Diego. Ok. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda. Diego, los videos de las clases de hoy día sí se los vas a subir, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí Bueno, para poder luego los volver a edito, ver todo ahí. Pues. luego los edito y los vuelvo a subir. ¿Ok? Bacán, para volver a volver a repasar todo. Sí, sí, me imagino. No, sí, sí, no te preocupes. Ok, chicos, bueno, hemos acabado entonces con nuestras sesiones teóricas, ¿no? De aquí nos vemos la otra semana para poder hacer las sesiones prácticas. Recuerden que la práctica la vamos a hacer para reforzar, obviamente, los conocimientos teóricos que hemos ido aprendiendo, ¿no? Y